Bienvenidos a un emocionante episodio de Warhammer 40K. En este fascinante relato nos sumergiremos en la historia de Velaton, el intrépido sargento Incertor de los Ultramarines. Con sus mochilas de asalto y sus cañones de asalto gemelo, Velator se enfrentará a la fuerza del caos en un mundo asolado por la guerra. Acompáñanos en esta épica aventura llena de valentía, sacrificio y el indomable espíritu de los adeptos astartes. Preparaos para un viaje a través de las estrellas y sumérgete en el universo oscuro de Warhammer 40K. En el caótico mundo de Mordona, asolado por las interminables guerras del futuro oscuro del siglo 41, la fuerza del caos gobernaba con puño de hierro en medio del caos y la destrucción. Una esperanza brillaba en la figura del sargento Velaton, un valiente insertor de los ultramarines, equipado con mochilas de asalto y armadura Gravis Mark X. Velaton lidera una audaz escuadra de interceptores. Su misión era simple: liderar Mordona de la garra del caos y purgar el mundo de toda maldad e impía. El enemigo del caos, liderado por el siniestro señor del caos Cartoras el Implacable, resistió con ferocidad el avance de los ultramarines, pero Velator y su escuadra eran una fuerza imparable. Con sus pesados cañones de asalto gemelos descargaban una tormenta de fuego sobre las hordas demoníacas y traidoras, despejando el camino hacia la fortaleza central del caos. En el corazón de la fortaleza, Velator y sus escuadra se enfrentaron a un desafío final, un letal y colosal desfile del caos, una bestia de metal fundido con fuego malévolo, energía de la disformidad. La criatura era una máquina de matar, equipada con cañones infernales y cuchillas giratorias. El combate fue brutal y despiadado. Velator y su escuadra saltaron por los aires, evadiendo la lluvia de fuego del défile mientras descargaban sus propios proyectiles. A medida de que las explosiones sacudían el campo de batalla, la tenacidad de Velator se hizo evidente. Mantuvo a la escuadra unida, coordinando sus movimientos con precisión letal. En el momento de pura valentía, Velator se lanzó hacia el desfile, esquivando sus ataques con agilidad asombrosa. A corta distancia descargó sus cañones de asalto gemelos contra la máquina de guerra del caos, apuntándole a los puntos débiles de la armadura. Las explosiones resonaban mientras los proyectiles de Velator perforaban la coraza del défile, desestabilizando su sistema y dejándolo tambaleante. Con un grito de furia, Velator dio un salto hacia la espalda de la bestia mecánica y descargó una última ráfaga de fuego a quemarropa. El défile se retorció y estalló en llamas. Su furia extinguía por el valor indomable de Velator y su escuadra de insertores. Mordona estaba libre, liderada del yugo del caos por el sacrificio y la valentía de los ultramarines. La hazaña heroica de Velator resonó en la galaxia, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y valentía. Su nombre fue aclamado en los anales de la historia de los ultramarines y su legado perduró como un ejemplo de coraje y devoción a la humanidad. Desde entonces, Velator se convirtió en un emblema de los ultramarines, una leyenda que inspira a sus hermanos de batalla al frente de cualquier desafío con determinación y honor en el mundo oscuro de Warhammer 40.000. Y bueno, gracias por escuchar esta nueva historia inventada para el personaje de Velator, integrada en el vasto universo de Warhammer 40K. Aunque les seré sincero, me encanta y me gusta los Inceptors de los ultramarines por su diseño, que es como una armadura pesada, y su versatilidad, que lleva dos volteres pesados, o sea, de asalto mejor dicho,
Y también es muy interesante que también se puede equipar de otras armas, por ejemplo las armas de plasma, así que interesante. Lo malo, que el canon actual de Warhammer 40k no existe ningún personaje que sea insecto. Es el tema, no existe la verdad, excepto Bellator, que está en el juego de Warhammer Tacticus. Y también quiero decirles que en el principio del relato mencioné al Señor del Caos, que no tuvo tanto protagonismo, pero más adelante lo tendrá, así que va a ser un descubrimiento mutuo. Claramente es un personaje inventado, pero dicho esto, me despido. No haré spoiler, claramente. Y bueno, dicho esto, me despido. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir y darle me gusta. Además, yo leo sus comentarios, así que opinen qué cosas les gusta este relato. Dicho esto, hasta la otra. Chao, chao.